Bujía de encendido. Función de la bujía de encendido. La función de la bujía de encendido es conducir la corriente eléctrica hacia el interior de la cámara de combustión, convirtiéndola en una chispa para inflamar la mezcla de aire-combustible. A pesar de su apariencia simple, es una pieza que requiere para su concepción la aplicación de tecnología sofisticada, pues su perfecto desempeño está directamente asociado al rendimiento del motor, los niveles de consumo de combustible, la mayor o menor carga de contaminantes en los gases expedidos por el escape, etc. Grado térmico. El motor en funcionamiento genera en la cámara de combustión alta temperatura que es disipada en forma de energía térmica, por el sistema de refrigeración y parte por las bujías de encendido. La capacidad de absorber o disipar el calor, es denominada grado térmico. Como existen varios tipos de motores con mayor o menor carga térmica, son necesarios varios tipos de bujías con mayor o menor capacidad de absorción y disipación del calor. Tenemos así, bujías del tipo caliente y frío. Bujía tipo caliente. Es la bujía de encendido que trabaja caliente, lo suficiente para quemar depósitos de carbón, cuando el vehículo está en baja velocidad. Posee un largo recorrido de disipación de calor, que permite mantener alta la temperatura en la punta del aislador. Bujía tipo frío. Es una bujía de encendido que trabaja fría, sin embargo lo suficiente para evitar la carbonización, cuando el vehículo está en baja velocidad. Posee un recorrido más corto, permitiendo la rápida disipación del calor. Es adecuada para los regímenes de alta solicitación del motor. Temperatura de la bujía de encendido. Temperatura de trabajo. La bujía de encendido en un motor por chispa de gasolina, debe trabajar en una franja de temperatura entre 450 grados centígrados a 850 grados centígrados en las condiciones normales de uso. Por lo tanto, la bujía debe ser escogida para cada tipo de motor, de tal forma que alcance la temperatura de 450 grados centígrados, temperatura de autolimpieza, en la punta de encendido, en baja velocidad, y no sobrepase los 850 grados centígrados en velocidad máxima. Principales factores que pueden influir en la temperatura de la bujía de encendido. Factor. Situación. Consecuencias. Punto de encendido. Adelantado. Sobrecalentamiento, detonación o pistoneo del motor preencendido. Atrasado. Carbonización. Mezcla aire-combustible. Mezcla rica. Carbonización. Mezcla pobre. Sobrecalentamiento. Colector de admisión. Mezcla vaporizada. Quema normal. Mezcla menos vaporizada. Carbonización. Compresión del motor. Compresión alta, culata del motor rebajada, sobrecalentamiento, detonación o pistoneo del motor, preencendido, compresión baja, culata del motor inadecuada, desgaste excesivo de camisa barra pistón y anillos, asentamiento irregular de válvulas, carbonización seca o húmeda. Aplicación incorrecta de la bujía muy caliente. Sobrecalentamiento, detonación o pistoneo del motor, preencendido, perforación de pistón. Bujía muy fría. Carbonización. Sistema de encendido. Voltaje disponible por voltaje requerido por la bujía de encendido. Para que ocurra la chispa entre la luz de los electrodos es necesario que el voltaje disponible del sistema de encendido sea superior al voltaje requerido por la bujía de encendido. Nota. Voltaje disponible y voltaje necesario sufren variaciones de acuerdo con los tipos de componentes utilizados y con la condición de uso del motor. Voltaje requerido por luz entre electrodos. El voltaje necesario para la chispa crece proporcionalmente con el aumento de la luz entre los electrodos. Voltaje requerido por desgaste de los electrodos. El voltaje necesario para que ocurra la chispa crece de acuerdo con el desgaste de los electrodos.
Por lo tanto, una bujía desgastada necesita mayor voltaje para que ocurra la chispa. Voltaje disponible por carbonización. El voltaje disponible en el sistema de encendido disminuye proporcionalmente con la disminución de la resistencia de aislamiento. En esta condición el voltaje disponible disminuye hasta provocar la falla de encendido. Falla, la corriente eléctrica se pierde por el trayecto formado por la acumulación de carbón. La vida útil de la bujía. Cuando la bujía llega al final de la vida útil, hay un aumento acentuado de la tensión de trabajo, exigiendo más los componentes del sistema de encendido. Esto ocurre debido al redondeo de los electrodos, disminuyendo asimismo la eficiencia en la quema. Aspecto de la bujías con desgaste. Desgaste y redondeo de los electrodos. Luz entre los electrodos por encima de los especificado. Algunos problemas que ocurren cuando la bujía no es sustituida en el tiempo correcto. Dificultad en el arranque, pérdida de desempeño del motor y aumento de elementos contaminantes en los gases de escape, aumento del consumo del combustible, mayor voltaje requerido para la chispa pudiendo sobrecargar o dañar los componentes, retorno de la llama, detonación en el colector, en vehículos convertidos para GNV. Instalación de la bujía de encendido. ¿Cómo escoger una bujía de encendido? La elección de la bujía de encendido debe ser realizada de acuerdo con el tamaño de la rosca de la culata, y debe seguir siempre las especificaciones del fabricante. Aspecto de quema de la bujía de encendido. La bujía de encendido es una de las pocas piezas que está ligada directamente a la cámara de combustión del motor, por lo tanto, basados en la apariencia de la punta de encendido, podemos determinar la condición de trabajo del motor, y también verificar si la bujía en cuestión es adecuada para el motor. Bujía mojada. Aspecto de la bujía. Punta de encendido empapada de gasolina. Problema. Dificultad en el arranque, marcha lenta irregular o falla en el motor. Causas. 1. Problema en el regulador de presión de gasolina, nivel de boya del carburador excesivamente alto, boya inundada. 2. Funcionamiento irregular de la válvula inyector. 3. Presencia de agua en el sistema de alimentación. 4. Sensores, válvulas dañadas, sensor de temperatura de agua, temperatura de aire, caudal de aire, presión absoluta, control de marcha lenta, sensor de oxígeno y otros. 5. Problema en sistema de encendido. Solución. Verificar y corregir la anormalidad, y si las bujías estuvieran en buenas condiciones, efectuar un buen secado y utilizarlas nuevamente. Carbonización seca. Aspecto de la bujía. La punta de encendido de la bujía aparece totalmente cubierta con residuos de carbón. Problema. Dificultad en el arranque. El motor falla en marcha lenta, ralentí. Causas. 1. Mezcla aire, gasolina muy rica. 2. Punto de encendido retrasado. 3. Deficiencia de energía para encendido. 4. Uso excesivo del cebador. 5. Funcionamiento del motor en marcha lenta, ralentí, o baja velocidad durante largo tiempo. 6. Baja compresión del motor. 7. Apertura de la luz fuera de patrón, demasiado cerrado. 8. Bujía de encendido muy fría. 9. Problema de combustible. 10. Funcionamiento irregular de la válvula inyectora. 11. Filtro de aire obstruido. 12. Sensores, válvulas dañadas. 13. Entrada falsa de aire en el escape antes de sensor de oxígeno. 14. Conexión irregular de los cables de encendido.
Carbonización húmeda, aspecto de la bujía, la punta de encendido de la bujía se presenta con brillo aceitoso, húmedo y negro. Problema. 1. Retenes de válvulas guías con desgaste o dañados. 2. Anillos de cilindro desgastados. 3. Cilindros ovalizados o desgastados. 4. Mezcla aire-gasolina muy rica. 5. Respiro del motor obstruido, permitiendo la entrada excesiva de los gases del cárter. 6. Si el motor fuera de 2 tiempos, la proporción de aceite-gasolina está muy alta. 7. Problema de combustible. 8. Uso excesivo del cebador. Solución. Efectuar los arreglos necesarios o reemplazar los repuestos dañados. Desobstruir el respiro del motor. Corregir la proporción aceite-gasolina. Sustituir la gasolina. Utilizar correctamente el cebador. Sobrecalentamiento. Aspecto de la bujía. La punta del aislador se presenta blanqueada, vitrificada o brillante, con gránulos cristalinos en la superficie. Problema. El motor pistonea y presenta pérdida de rendimiento en altas velocidades, en subidas o con cargas elevadas. Causas. 1. Punto de encendido adelantado. 2. Mezcla aire-gasolina muy pobre. 3. Deficiencia en el sistema de enfriamiento del motor. 4. Falta de par de apriete en la instalación de la bujía. 5. Obstrucción en el sistema de escape. 6. Relación de compresión alta. 7. Sensor dañado, sensor de detonación, temperatura de agua y aire. 8. Gasolina de bajo octanaje. 9. Bujía de encendido muy caliente. Solución. Efectuar los arreglos necesarios o reemplazar los repuestos dañados. Reemplazar la gasolina con octanaje adecuada. Reemplazar la bujía por tipo correcto, indicado en el manual del vehículo. Pre-encendido. Aspecto de la bujía. Electrodos fundidos. En los casos extremos, el electrodo central desaparece completamente de la punta de encendido, ocurriendo también la fusión del aislador. Problema. El motor pistonea y presenta pérdida de rendimiento en altas velocidades, en subidas o con cargas elevadas. Causas. 1. Punto de encendido excesivamente adelantado. 2. Deficiencia en el sistema de enfriamiento del motor. 3. Sensor dañado, detonación, temperatura de agua. 4. Relación de compresión alta. 5. Residuos de impureza muy calientes en la cámara de combustión. 6. Bujías de encendido muy caliente. 7. Falta de par de apriete en la instalación de la bujía. Solución. Efectuar los arreglos necesarios o reemplazar los repuestos dañados. Remover todos los residuos de impurezas incrustados en la cámara de combustión. Reemplazar las bujías por tipo correcto, indicado en el manual del vehículo. Instalar la bujía con par de apriete correcto. Punta del aislador quebrada. Aspecto de la bujía. La punta del aislador está quebrada o rajada. Problema. Fallas en bajo rendimiento del motor. Causas. 1. Es causada normalmente por expansión térmica o choque térmico, originados por elevación o descenso brusco de temperatura o choque mecánico por detonación del motor. 2. Uso de herramienta inadecuada para la calibración de la luz. 3. Relación de compresión alta. Solución. Evitar la sobrecarga del vehículo y revisar que no ocurra la detonación del motor. Utilizar herramientas adecuadas para calibrar la luz entre los electrodos. Efectuar los ajustes necesarios. Manipular las bujías con cuidados. Depósito de plomo. Aspecto de la bujía. La punta del aislador se presenta recubierta por una película amarilla. Problema. 2000 hasta 3000 kilómetros después del cambio de bujías, el motor pasa a fallar en velocidades altas o en subidas. Causas. Cuando la temperatura se eleva, especialmente en aceleraciones bruscas, altas revoluciones o sobrecargas, los residuos de plomo pueden derretirse, formando una película en la punta del aislador. Cuando calienta, esta película actúa como un conductor eléctrico, propiciando la fuga de corriente. Solución. Sustituir las bujías, pues las películas de plomo son de difícil remoción. Residuos de impureza. Aspectos de bujía.
Residuos de coloración roja, marrón amarillenta, amarilla y blanca incrustados en la punta del aislador y en los electrodos. Problema. El motor falla en altas velocidades o en sobrecargas. Causas. Impurezas o aditivos en gasolina o aceite, que no son quemados totalmente, se depositan en la punta del encendido. En alta temperatura, estos depósitos tornan conductores de electricidad y provocan falla de chispa. Solución. En algunos casos los residuos incrustados pueden ser limpiados y si la bujía está en buenas condiciones puede ser reutilizada nuevamente. Reemplazar con bujía nueva. Residuo de silicio. Aspecto de la bujía. Punta de encendido cubierto de residuos de coloración blanca. Problema. El motor falla en bajas y medianas revoluciones. Causas. Presencia de solvente o impureza en la gasolina, que corroe en la parte interna de las tuberías de alimentación, plástico y goma, llevando los residuos para el interior de la cámara de combustión, donde no son quemados totalmente, contaminando el sensor de oxígeno, que pasa a indicar señal equivocada de mezcla pobre, disminuyendo así la inyección de gasolina, provocando la falla del motor por falta de combustible. Solución. Utilizar combustible adecuado. Residuo de alcohol. Aspecto de la bujía. Residuo de coloración rojo, marrón o amarillo en la punta del aislador. Problema. El motor falla principalmente en la aceleración. Causas. Presencia de impurezas o aditivo en el alcohol o aceite lubricante que no ha quemado en determinadas condiciones. Solución. Reemplazar las bujías porque los residuos son de difícil remoción. Vida normal. Aspecto de la bujía. Punta de los electrodos desgastados, redondeados y con aumento de la apertura de la luz. Problema. Dificultad en el arranque. Pérdida de desempeño del motor y aumento de los gases contaminantes. Causas. La bujía se desgastó normalmente y en ese estado provoca sobrecarga en el sistema de encendido requiriendo mayor voltaje, aumentando el consumo de combustible porque su vida útil terminó. Solución. Reemplazar las bujías conforme manual del vehículo. Condición normal de uso. Aspecto de la bujía. Con depósito de coloración marrón o gris. Causas. La bujía está cumpliendo normalmente su función y el motor presenta desempeño satisfactorio y consumo normal de gasolina. Cambiar cuando cumpla el kilometraje indicado en el manual del vehículo. Efecto corona. Algunas veces, la bujía presenta una mancha en la superficie del aislador, como muestra la foto. Esa mancha, conocida como mancha corona, es causada por el hecho de que las partículas de aceite suspendidas en el aire, alrededor de la superficie del aislador son atraídas y cargadas por la descarga corona y se adhieren a la superficie del aislador. La mancha corona no deteriora la función de la bujía y no causa arco voltaico desde que tenga aislamiento suficiente. Sin embargo, la adhesión de humedad en el aislador podrá producir esos fenómenos. Nota. Seguir la recomendación de cambio de las bujías de encendido significa no sobrecargar el sistema de encendido del motor, obteniendo como consecuencia la economía de combustible. Consultar el manual del vehículo con orientación del fabricante. La durabilidad dependerá del tipo de bujía, del combustible utilizado, de las condiciones de uso y del sistema de encendido del vehículo. Las bujías de encendido cuando son aplicadas en vehículos convertidos para GNV deben ser sustituidas con la mitad del kilometraje recomendado para combustible original.